José Narro Robles fue secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña, fue también rector de la UNAM entre el 2007 y 2015, es un actor público muy conocido, reconocido, y en las conferencias matutinas del presidente también muy mencionado. De hecho, si habláramos en términos legislativos, podríamos decir que le damos la palabra para hechos al doctor José Narro, que tengo el gusto de recibirlo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con Estimado nosotros. Roberto, para mí es un gusto, y en ese caso para alusiones personales, Para también alusiones en la jerga legislativa, pero con mucho gusto de estar aquí conversando con usted. Doctor, hay algunos temas que nos interesa abordar con usted, pero quiero arrancar con uno que tiene que ver con el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que entró en controversia a partir de un señalamiento por plagio. Pero más allá de señalar específicamente una persona, en este caso tan notable como la ministra de la Corte, es el entredicho en el que se ha puesto a la universidad. Es una institución que tiene esta situación de dificultades en las titulaciones de los estudiantes. ¿La UNAM va a ser estigmatizada por esto? ¿Cómo observa usted este asunto? No debería ser, lo digo con plena convicción del deber ser, no debería ser estigmatizada. Se dan casos, conocemos de este más reciente, por la importancia de quien está señalada en la investigación que está realizando la universidad. Y yo quiero decir con mucha claridad, la universidad es una gran institución con una historia fantástica. Si nosotros quisiéramos echar el calendario atrás y ver la historia de la UNAM, bueno, pues se remonta a 1551. Somos herederos de aquella Real Universidad de México. Tiene más de 100 años de haber sido reabierta por Justo Sierra y tenemos, vamos pronto a cumplir un centenario, un siglo de que es una institución autónoma, y es muy grande. Es una institución que tiene literalmente cientos de miles de estudiantes, decenas de miles de profesores y de trabajadores. Entonces, pasan muchas cosas. Sí, no deberían pasar, no se puede justificar un solo caso, y no se puede justificar porque el mensaje a los jóvenes tiene que ser muy claro y contundente. Hay valores. Pero con ese marco, yo tendría que decirle a usted, Roberto, que la universidad se ha dado una serie de normas, de reglamentos aprobados por el Consejo Universitario, que tiene órganos colegiados, que tiene comités. El que va a revisar esto revisa la integridad académica y científica de los universitarios. Entonces, no debiera ser estigmatizada, se le debe permitir sin presiones que desarrolle la investigación y que de esa investigación se desprenda la verdad de los hechos. El mensaje a los jóvenes en particular y a la sociedad en el conjunto es que tenemos que estar ciertos de que se cumple con la ética, y esto que para la universidad es importantísimo, pero lo tiene que ser para el conjunto de la sociedad. Y si la verdad es lo que se reportó en el sentido de que la ministra Yasmín Esquivel plagió la tesis, si esa es la verdad que transmite la institución. Hay que sostenerla, argumentarla, y hay que hacer los señalamientos. Yo he visto, leído, escuchado en estos últimos días, en estas ya más de 2 semanas, que tiene este tema de desarrollo, que por otra parte toma a la Universidad Nacional en periodo de descanso. Entonces no se estaba en actividades normales, cotidianas. Se reanudaron las tareas el día de ayer. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que con los argumentos, con los datos, se puede saber, se puede identificar la verdad y se tiene que hacer el señalamiento correspondiente.
Algunas de las cosas que en estos días he escuchado que se solicitan, pues la legislación universitaria no las contempla. ¿Quitarle el título? Por ejemplo. No está en la legislación universitaria. 2, son hechos acontecidos hace 35 años. Entonces, también uno tiene que ser muy responsable. Este no es un asunto de orden político, este no es un asunto de revancha de alguien contra alguien, no. Este es un asunto que se tiene que dilucidar, revisar a fondo y saber la verdad. Y yo creo que se puede saber. Uno de los temas por los que usted es muy mencionado en conferencias mañaneras y en otras actividades públicas de este gobierno es por la herencia del sistema de salud. Se nos dice que el sistema de salud heredado por este gobierno dejaba mucho que desear. Usted fue el último secretario de salud antes de que tomara posesión este presidente y este gobierno. Sí. ¿Qué heredó, doctor, que dicen que estaba y está muy mal nuestro sistema de salud? Fíjense, tenemos en el país un sistema de salud, Roberto, que efectivamente a estas alturas ya no corresponde con la realidad del país. Yo identifico el nacimiento de este sistema de salud en 1943. ¿Por qué? Porque en ese año se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está cumpliendo en este mes de enero 80 años de haber sido establecido. Se articuló la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Surgen los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México como el primero, y empieza un largo proceso que se va a continuar algunos años después con el nacimiento del ISSSTE, con el desarrollo de servicios de salud para los petroleros, para los electricistas en su tiempo, que va evolucionando y que desafortunadamente nace con una concepción, no el derecho de las personas, de los ciudadanos y los que todavía no lo son por su edad, pero sí de los nacidos en México, para tener servicios de salud. La clave fue escoger que era el trabajo, el empleo, lo que definía quién atendía a quién. Entonces los petroleros con los petroleros, los electricistas con su antiguo sistema, los trabajadores que tienen un patrón al IMSS, los trabajadores que están al servicio del Estado al ISSSTE. Se crean incluso ISSSTEs estatales. El del Estado de México es una institución muy importante, muy grande, que tiene más de 1 millón de trabajadores y beneficiarios ahí dentro del sistema. Entonces esto pues, nos dio una fragmentación. ¿Eso debe corregirse? Sí, sin duda. 2, nunca los recursos presupuestales han sido suficientes. Si uno revisa la historia o los datos recientes, si nos comparamos incluso con países de América Latina, tenemos un porcentaje inferior al promedio que destinan muchos países para sus servicios de salud, para los programas de salud pública y para la atención médica que reciben los ciudadanos en algunos países. Tenemos que cambiar eso, pero es un sistema importante lo que tenemos. Hay instituciones extraordinarias. Le doy un dato. El sistema de salud de México que se heredó, que en realidad se plantea el cambio de gobierno y que se entrega una bitácora de proyectos en desarrollo, porque siempre pasa así, de asuntos que están en un proceso, de puntos claves, pero también de 1 millón de trabajadores que en las instituciones de salud y seguridad social se tienen.
de un número superior a 24,000 unidades de atención médica, desde un pequeño centro de salud rural hasta un gran centro médico nacional. De programas muy bien desarrollados, como el de vacunación, un programa que ha llevado décadas de ir elaborando, desarrollando, consolidando, de un programa nacional de planificación familiar que nos ha permitido tener mejores condiciones en materia de salud reproductiva. Entonces, claro que es un problema, o que es un sistema que tiene problemas, empezando por la parte presupuestal, digo yo, pero también por la organizativa. Pero un sistema que le ha permitido a México ir avanzando en los indicadores de salud, en la esperanza de vida, en la mortalidad infantil, en la muerte materna, en el control de las enfermedades transmisibles, en el diagnóstico lo más temprano que es posible de las enfermedades crónicas, la gran amenaza en todo sentido para la salud de los mexicanos y para los presupuestos de las instituciones de salud. Entonces, ¿qué se entregó? Se entregó un sistema, unos servicios que tenían dificultades y problemas. Por supuesto, yo lo dije como secretario varias veces. Por cierto, yo estuve 2 años y 9 meses nada más como secretario. Ahora ya han sobrepasado los 4 años quienes están al frente de la Secretaría. Entonces, problemas sí, pero respuestas. Más respuestas que problemas en materia de salud es lo que se entregó. ¿Usted ve que se está mirando mucho hacia atrás en este sistema y no hacia adelante? Mire, Roberto, y qué bueno que me plantea la pregunta así, porque me permite decirle, sí veo que la tentación de estar mirando atrás es muy fuerte en este gobierno. Y yo no creo que aquel dicho de los tiempos pasados fueron mejores necesariamente opera en todo sentido. Al contrario, México ha tenido un gran desarrollo. Si usted ve lo que ha crecido la población, las veces que se ha multiplicado, y no importa si vemos 50, 60 o 40 o 20 años, México ha crecido, se ha desarrollado, las situaciones cambian, el empleo se transforma, la educación se incrementa afortunadamente. Entonces, cuidado en 2 sentidos. 1, con desconocer lo que sí ha funcionado. Yo fui un crítico en el origen del Seguro Popular. Y puedo decir que muchas de las críticas que yo formulé, y muchos formulamos, pero entre ellos yo, se corrigieron, pues qué bueno, y que en algunos de los señalamientos que yo vi como riesgo no se cumplieron. Entonces, ¿por qué desaparecer una organización que permitía tener 53 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular? ¿Por qué cambiar una estrategia improvisadamente? Porque así se hizo, generando un INSABI que cuando arranca no tiene manuales de organización, de procedimientos, no están enterados los trabajadores de la salud, mucho menos la población. ¿Por qué en los datos de INEGI y de Coneval surgen estos datos de que se ha incrementado la carencia de acceso a los servicios de salud sustancialmente? Cuando a la gente se le preguntaba cuáles son sus carencias, en materia de salud estábamos hablando de alrededor de 20 millones de personas que decían que no tenían acceso a los servicios. En la más reciente de los estudios hechos por Coneval a partir de información de INEGI, pues resulta que son 35 millones y medio lo que dicen esto. O el tema de la pobreza, que se ha incrementado también de manera muy importante, en varios millones, cuando hablamos de pobreza extrema, o cuando hablamos de pobreza moderada, o incluso también en el caso del tema alimentario.
deficiencias, de carencias en este sentido. Entonces, no puede uno estar viendo al pasado nada más, porque no necesariamente el pasado fue mejor. El presente es el correcto y el futuro es lo que nos tiene que esperar. Para que me hable del futuro, nos golpeó la pandemia, doctor. Mucho. La pandemia puede ser un factor de este rezago de salud, de este rezago social. A ver, nunca es bienvenido una pandemia. 1. 2. Afectó a todo el mundo. No hay una región del mundo que se haya salvado de tener el problema. Pequeñas islas, pequeños países que tuvieron o un problema menor o francamente fue casi ausente. La inmensa mayoría de los países y territorios del mundo fueron afectados. Pero los resultados son diferentes. ¿Y en dónde radica la diferencia? En el manejo de la pandemia. Y perdón, lo digo yo, pero lo sostengo a partir de los estudios internacionales. El manejo que se hizo en México de la pandemia, de la COVID-19, fue espantoso. Y eso generó muertes en exceso, cientos de miles. En la cifra oficial, 600,000 muertos en exceso. En las cifras no oficiales, o también oficiales, pero de otros organismos que no son necesariamente la Secretaría de Salud, por ejemplo, del INEGI, es un porcentaje cercano al 10% superior. En algunos estudios internacionales se llega a hablar de 800,000, 798,000 muertes en exceso. No estamos hablando de unas cuantas decenas, no estábamos hablando de algunos miles, algunos, muchos, cientos de miles. La esperanza de vida al nacimiento se disminuyó en más de 3 años. ¿Pero es por responsabilidad pública, de políticas públicas? Yo no tengo ninguna duda que se pudo haber manejado mejor, mucho mejor, que pudimos habernos preparado mucho mejor. Por supuesto que hay un tema de política pública equivocada que nos ha conducido a tener esa realidad. Eso es indiscutible. La perspectiva de futuro es Dinamarca, según nos han planteado, y para el próximo año, no es un tema... No. Para este año, bueno, perdone. Tiene usted razón. 31 de diciembre. Perdón, no es para el fin de sexenio, sino antes, para diciembre del 23. Sí. ¿Cómo la ve? Pues una vez más se ha hecho un compromiso que lamento, a mí me encantaría. La primera vez que se dijo, pues yo me desperté porque era para el 1 de diciembre de 2019 o de 2020. Y cuando me despierto, pues, ¿se acuerda aquel cuento corto del dinosaurio seguía ahí? Pues el sistema seguía ahí. Claro que urge cambiarlo. Claro que hay necesidad de tener un servicio nacional de salud de predominio público, con recursos suficientes, descentralizado para entender la realidad geográfica, poblacional, la extensión de nuestro país y para darle a las entidades federativas las responsabilidades que se deben tener. Está regresando, centralizar los servicios de salud como se ha pretendido desde el mes de diciembre de 2018. Se firmaron en Campeche, en Yucatán, en el sureste, acuerdos en ese terreno, en ese sentido. Es equivocado, yo no tengo ninguna duda. Yo participé con el doctor Soberón en esfuerzos de descentralización y primordialmente con el doctor Juan Ramón de la Fuente, cuando fue secretario de Salud, en un proceso que a mí me parece es indispensable para nuestro país. El único servicio público que se descentralizó al 100% a las entidades federativas con orden nos llevó 2 años. Le llevó 2 años al titular de la Secretaría y a su equipo de trabajo poder hacer el trabajo técnico
para ver qué era lo que se enviaba a las entidades federativas, porque allá hay responsabilidades públicas, patrimoniales. Nos llevó un tiempo importante estar dentro de esos 2 años, estar haciendo las negociaciones de orden jurídico y político para ver cómo se articulaba. Y conseguimos en aquel tiempo que todas las entidades federativas aceptaran la transferencia de recursos, de programas, de capital humano a las entidades y por supuesto de infraestructura y presupuesto para que pudieran realizar las tareas. A México le urge un federalismo renovado y ahí está un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Tenemos que empatarlo con otros tipos de federalismo, el hacendario, por ejemplo. Pero en materia de salud, ahí está. Entonces, yo le digo con mucha claridad, se pueden hacer mejor las cosas con lo que tenemos, pero hace falta, no alcanza con lo que tenemos. Se argumenta que esa descentralización se le acabó la corrupción de los gobernadores que malgastaron o malusaron los recursos de salud. Esta fue una de las críticas que se hicieron precisamente al tema de descentralización y al propio Seguro Popular. Y yo no puedo negar que eso sucedió. Todavía a mí, como secretario de Salud, en esos 2 años y 9 meses que estuve, me tocó pedirle al abogado de la Secretaría de Salud que presentara 70 denuncias penales por no comprobar el uso conveniente de recursos presupuestales. Entonces sí hay y había problemas, pero no de la magnitud que se ha dicho. Si ese fuera el caso, tendríamos que tener muchísimos ejemplos de servidores públicos que en este gobierno están siendo juzgados, están detenidos, procesados o francamente ya con un señalamiento, con una condena que los señala como culpables y que tienen que cumplir con prisión por algún tiempo. En el sexenio anterior, por lo menos 2 gobernadores, por esas razones, entre otras, estuvieron o están en la cárcel. Algunos secretarios de salud estatales estuvieron o están en la cárcel. Y algunos, pues, y ahí sí yo ya no puedo dar cuenta, por lo menos fueron señalados, indicados como responsables por no cumplir con una tarea. A ver, la corrupción es uno de los peores asuntos que tenemos en nuestro país y que debe ser erradicado. Ahí yo no creo que haya mucha gente que pueda estar en favor de la corrupción. Pero la corrupción se combate más allá del discurso. La corrupción se combate con hechos, con ejemplos y con castigos a quienes cometen ilícitos y particularmente dañan el patrimonio de la nación. Así de claro lo digo. Doctor, arrancamos a sangre y fuego este año. ¿Qué desea usted? Pues tengo que desear, para ser congruente con lo que estuve deseando en diciembre, que a todo este país le vaya mejor. Que todo este país entendamos que la única forma en la que vamos a poder sacar adelante a México y tener en consecuencias, y van los deseos, más salud, mejor educación, mejores condiciones de vida, mejor vivienda, mejores prestaciones sociales, etc. No, políticas públicas que apoyen en todos los hechos y en todas las condiciones a los mexicanos, los mexicanos que tienen todo el derecho, que resolvamos nuestros asuntos pendientes. Tenemos pendientes con la niñez, con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos mayores, con los pueblos originarios. Roberto, tenemos muchos pendientes y tenemos la única manera es que lo hagamos en unidad. A mí, al final, parte de lo que más me preocupa de México y yo deseo
que 2023 sea un año en el que todos contribuyamos a fomentar la unidad, no la división, la unidad de los mexicanos, porque a México le resulta indispensable. Cada vez, ahí está la historia, que en México hemos estado divididos, enfrentados, fracturados, nadie gana, todos pierden. Y ese no debe ser el destino del país. Los jóvenes, los niños, las mujeres merecen una mejor expectativa. Entonces, mi deseo es que hagamos una reflexión, fortalezcamos a nuestras instituciones, encontremos en la democracia y en la libertad mecanismos para avanzar, para tener una mejor democracia. Qué bueno que tenemos democracia representativa, pero también tenemos que tener mucha mayor participación, democracia participativa, que podamos de verdad pedirles a los partidos políticos que compartan lo que hoy tienen, el monopolio de la acción política, y que desde la ciudadanía se pueda intervenir y participar, y para eso hay fórmulas probadísimas en el mundo, referéndum, plebiscito, para que cambios constitucionales, para que leyes o para que políticas públicas puedan ser discutidas, sancionadas con el sí o el no de la población y con la argumentación correspondiente. ¿Por qué si otros lo han hecho, un país tan grande como México no lo va a hacer? Un país que está todavía dentro de las 20 primeras economías del mundo. Un país que demográficamente hablando es el número 10 en el mundo. Un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y es el país número 14, que es una potencia en turismo y que tiene algo extraordinario. Valores como la solidaridad. Por eso tenemos más de 50,000 millones de dólares en remesas de mexicanos preocupados por los suyos que están acá. Doctor José Narro, muchas gracias por compartir con Grupo Reforma, con nuestra audiencia, estas interesantes reflexiones. Al contrario, Roberto, muchas gracias. Y gracias a usted por seguirnos en los canales y las plataformas de Grupo Reforma. Hasta luego.